Ahora sí, muchas Listo, gracias. Licen, ya está grabando. Por si acaso usted sabe manipular lo que es hay una opción también para que podamos ver videos, inclusive yo pueda mostrarle videos y lo puede reproducir una persona que tiene una computadora. No sé, ¿Alguien sabe no me manipular eso? sale, Licen, no me sale esa opción. No le sale esa opción. Usted tiene computadora, ¿no, Jonathan? Sí, Entonces usted puede. Ya después lo vamos a ver eso ya mediante una charla que vayamos a tener así en privado, ¿ya? Para que Licen, me pueda ayudar en esa parte, para que yo le pueda indicar. Claro, claro. Y el tema que hablamos ayer, ¿alguien no había aquí anoche? Como estábamos pasando el otro tema. Creo que había una persona que no estaba presente, ¿no? Sí, Lice, yo acabo de inscribir materias recién hoy. Ya. ¿Cuál es su nombre? Wendy Flores, Lice. Wendy Flores. Pero creo que usted ya estaba el día de anoche en la lista o me estoy confundiendo. No, Lice, yo recién hoy en la tarde fui a la U a inscribir esta materia. Ah, hoy en la tarde. Era otra, Okay. una tal Keila, creo, la que no asistió ayer. Sí, ¿no es? Y yo la verdad que no quiero tener el mismo problema que tuve en la anterior clase con una alumna. Les comento porque tuve el mismo percance con ella. Y ella no pudo ingresar a las clases por motivo de su trabajo, pues y al final perdió la materia, pero no era porque uno quiere, porque en fin, la aplicación, la plataforma está ponderando automáticamente las notas de cada uno, pues, ¿no? Y si no les dan las notas, o sea, la misma plataforma los aplaza. Entonces yo lo que no quiero es tener ese mismo problema, así que la persona que conozca a esa su compañera, dígale por favor que todo está siendo registrado, pues, ¿no? Para que no haya ni uno de estos problemas, ni un percance al final de la clase, ¿ya? Porque al final es cuando ya todo el mundo se manifiesta que no pudo venir por tal motivo, por motivo de trabajo o cualquier otro motivo que no pudieron, ¿no? Y la idea es que todos pasen, porque todos aprendan y podamos hacer los trabajos que se van a pedir y los exámenes, ¿ya? Así que le encargo, por favor, a las personas que la conozcan, a esa su compañera, que me comente eso, por favor, ¿ya? Dígame. Creo que soy yo. Somos tu floja. Sí. Ah, ya. No. Sí, A yo ver, ayer ¿quién? no me pude conectar. Sí ingresé, pero pasa que mi internet me estaba fallando y como que me botaba, volví a ingresar y me seguía botando, pero, o sea, al final no pude ver la clase, no ingresé, o sea, se salió y ya no ingresé más. ¿Y sabe cuál fue el problema? El problema de ayer o sea, yo le estoy diciendo a un compañero de aquí, a Jonathan, que la grabe las clases y creo que no se pudo, ¿no, Jonathan? La primera parte, ¿no grabó? Sí, le di, ¿no? Se apagó mi computadora y no apareció grabada. Solo la segunda. Claro, ese es el problema, pues, ¿no? Pero de todos modos, Kelly, perdón, la compañera, el tema que hemos avanzado ayer ya lo subí a la plataforma, ¿ya? Usted puede tirarle una leída y se va a enterar de todo lo que hemos hablado el día ayer, de la noche, ¿ya? Súper, gracias. Esa parte. Ya, entonces los temas que vamos a hablar ahora son sobre posición, enfoque y encuadre de las cámaras. Vamos a compartir imagen. Dicen antes que empiece, ¿cuánto digo que Dígame. costaba la cámara? ¿Cuál cámara? Esa ¿La Nikon o la Canon? No sé cuál es la más accesible. Las dos tienen el mismo precio casi, la Nikon y la Canon. ¿Cuánto digo que era que para me olvidé? grabar o sacar fotos, digo. Sí, lo que pasa es que hay diferentes precios pues, en cada cámara, ¿no? Y la Nikon, por ejemplo, estaba la última vez que pregunté, perdón, la Canon, la D80 estaba en 5.000 bolivianos, creo, 4.000 bolivianos. Depende pues del lugar donde vayan, ¿no? En cada lugar le van a dar diferentes precios. Pero si ustedes quieren comprar a medio uso, como les dije, no se las recomiendo porque la cámara tiene una cantidad de flasheo en donde se acaba el flasheo y ya no pueden volver atrás, digamos, la cámara ya no va a servir. Entonces lo mejor que pueden hacer es comprar una cámara nueva, bueno, toda la vida, ¿ya? Creo que está oscilando los 4.000, 5.000 bolivianos la D80. Y la otra, la otra que le dije, la Nikon, está más o menos entre los 3.500 bolivianos, algo así. Nueva, ¿sí, no? ¿Ya?
Estamos bien, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Perdón. No sé qué dice aquí, ahora sí. Ya, ¿me pueden ver, no? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Hola, hola. Lisa. Sí, ¿Sí? Ya. Bien. Bueno, joven, los temas que vamos a mencionar y tocar hoy día en televisiva, uno son sobre los temas de exposición, enfoque y encuadre. Ya, vamos a ver para qué nos sirven estos 3 puntos. Primero, quiero mencionar qué es la exposición. ¿Alguien sabe lo que es una exposición de una imagen? Lo pueden ver en la imagen, ¿no? Hay 3 partes, se dividen en 3 partes. La parte de la izquierda está más oscura, ¿no? La parte del centro está bien y la parte derecha está un poco o sea, tiene mucho brillo, tiene mucha luz. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, yo les digo, ¿en qué consiste lo que es la exposición de una imagen? Bien, la exposición es un elemento muy importante en cuanto a las tomas de imágenes, al menos en la fotografía. Las personas que han avanzado en fotografía, yo creo que ya deben tener una base. ¿Alguien pasó fotografía acá o nadie? Sí, ¿no? Hola, hola. sí. ¿Qué temas pudo tocar en fotografía? ¿O temas que se acuerden? Por ejemplo, en la posición de la cámara siempre marca como un redondito en el centro. Ya, Y aparte de eso, donde algo que no obstruya la foto, por ejemplo, si saco la foto a un paisaje y de por medio aparece una bici, es como que está obstruyendo la fotografía, cosas así. ya, claro. Bien. Bien, vamos a ver acerca de lo que es la exposición de una imagen, ¿ok? Bien, la exposición es un elemento muy importante en cuanto a la fotografía, ¿ya? Es importante comprender qué es la exposición, la que funciona en cuanto a qué es lo primero que se debe saber cuando estás en tus primeros pasos de fotografía, digamos, ¿no? Cuando estás empezando a ser un fotógrafo profesional. Bien, la fotografía, definición de lo que es la exposición. La exposición en fotografía puede explicarse más o menos de una forma simple, como la cantidad de luz que recibe la cámara, ¿ya? Esa es la exposición en general. Cuando la luz pasa a través de los lentes, ¿ya? Hacia el sensor, nos vamos a dar cuenta de que la cámara durante un periodo, digamos, de un tiempo determinado, la cantidad de luz que le llega a la cámara determina el aspecto final de la imagen. Por ejemplo, pueden ver aquí en la imagen que les voy a mostrar. La exposición de la fotografía está explicada acá. A ver, pueden ver acá la luz que ingresa por el lente, ¿no? El lente o objetivo, la apertura del diafragma, cuando se abre el diafragma, el obturador, y finalmente llega a lo que es el sensor de la imagen de la cámara, ¿no? Entonces, ese es el que nos define la cantidad de luz que va a ingresar a nuestra máquina, a nuestra cámara. ¿Ok? Bien, el primer efecto de la exposición fotográfica es capturar la imagen con una cantidad de luz determinada, digamos, ¿no? Cuando uno toma una foto con una buena exposición, está capturando todos los detalles de una imagen, tanto en las luces como en las sombras, porque muchas veces una imagen sí es importante la sombra, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta, de que no siempre tiene que tener una cantidad X de luz, digamos. Hay veces que sí, nosotros queremos darle un toque de sombra a nuestra imagen. Entonces, es importante saber y poder configurar esta parte, ¿no? La parte de la exposición. Saber a dónde tenemos que darle la cantidad de luz que necesita la imagen y saber dónde tenemos que quitarle también. Bueno, el efecto de la exposición, cuando el sensor de la cámara no recibe, digamos, la suficiente luz, se llama subexposición, ¿ya? También se puede decir que los negros, ¿no? La parte negra de la imagen, están entrepastados y el resultado, no hay información en la zona más oscura de la imagen.
Por el contrario, el efecto de la exposición cuando el sensor captura demasiada luz, ¿ya? Se llama también sobreexposición. Entonces, cuando es poca luz, subexposición, y cuando es mucha luz, sobreexposición, ¿ya? Cuando es poca luz, subexposición, cuando es mucha luz, sobreexposición. Bien, cuando esto ocurre también se dice que las imágenes están quemadas, ¿no? Algunas personas dicen, está quemada tu imagen, dice. Y bueno, y es que está muy sobreexpuesta. Y el resultado es que no hay mucha información en la zona más brillante y clara de la imagen, ¿ya? En fin, digamos, el lenguaje que tiene la imagen depende de nuestra idea que tengamos nosotros, ¿no? Porque nosotros como fotógrafos tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que tomar o qué queremos que el espectador mire de nuestra toma, de nuestra imagen, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren, el efecto de la exposición, dice, en la fotografía. Está dividida en 3 partes, ¿no? Subexpuesta, como les dije, sobreexpuesta cuando está con mucha luz, cuando está con poca luz, subexpuesta, y la forma de la exposición correcta que está en el medio, ¿no? Se puede ver, ¿no? Claramente. Sí, ¿no? Bien. Sí, Licen, se ve. Ok. Un ratito nos hemos quedado acá. Bien, ¿qué dice aquí en la parte subexpuesta? Subexpuesta de la luz. Si la imagen está subexpuesta, estaremos perdiendo información en los píxeles. ¿Ya? Si la imagen está subexpuesta, quiere decir que está con poca luz, estaremos perdiendo información en los píxeles más oscuros de la imagen. Si incrementamos la exposición en la edición, procesado, es posible que encontremos ruidos digitales de luminancia y de color, ¿no? Entonces, en la parte donde dice sobreexpuesta, en la parte derecha, dice, si la imagen está sobreexpuesta, estaremos perdiendo la información en los píxeles más brillantes de la imagen. Si reducimos la exposición, puede que no podamos recuperar el detalle en las altas luces por haber quemado la imagen. ¿Ves? Como le dije hace rato, muchas veces le dicen, tu imagen está quemada porque está con mucha luz. ¿Ya? Ya no tiene, es como decir, ya no tiene solución. Entonces se quema, ya no tiene arreglo esa imagen. Y en la parte central, el sensor captura toda la información y el histograma desde las sombras y zonas más oscuras hasta las luces y las zonas más con más brillo, perdón. Bien. Por ejemplo, aquí le vamos a hablar sobre los valores que tiene la exposición y la configuración básica de la exposición de la fotografía. Bien. La exposición no se aplica a través, digamos, de una serie de reglas, sino que también a través de 3 parámetros básicos, ¿no? Que son clave para que podamos comprender qué es la composición en la fotografía. Y para aprender a dominar la exposición en tus imágenes, bien, el valor de exposición también debe ser conocido por las siglas Exposure. Es el resultado de la interacción entre 3 conceptos básicos de la exposición de la fotografía, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta también el diafragma de la cámara en cuanto a la exposición. En pocas palabras, digamos, la apertura del diafragma es la apertura del objetivo que determina cuánta luz va a ingresar a través del lente. ¿Me entienden, no? O sea, del lente al sensor de la cámara, ¿ya? Por esta razón, la exposición y la apertura de esta complementa relacionada. Está relacionada las dos. Si usa una apertura más amplia, ¿ya? Tu objetivo va a permitir que entre más luz a la cámara y la imagen estará más expuesta. Si por el contrario cierran, por ejemplo, su apertura y bloquean la cantidad de luz, se pasa a través de los lentes y tu imagen será mucho más oscura y estará menos expuesta, ¿no? Ahí lo pueden ver el diafragma, cómo se abre y se cierra. En la imagen, ¿ves? Entonces, cuando el diafragma está más abierto, la imagen va a salir mucho más brillosa, ¿no? Y cuando el diafragma está más cerrado, la imagen sale mucho más oscura. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es calcularle una apertura ideal para su toma, ¿ok? Como la imagen del medio, por ejemplo. Esto se puede aprender más o menos como un efecto de la apertura del diafragma de la cámara en la exposición y otros elementos como la nitidez y la profundidad de campo. Esto es importante, la profundidad de campo, que es la guía sobre la apertura del diafragma en la fotografía, ¿ya? La velocidad de la obturación, que es el tiempo de la exposición, es el tiempo que el obturador de la cámara permite estar abierto capturando la luz, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este ejemplo,
la velocidad y la obturación de la exposición. ¿Vean? Ustedes pueden acá su obturación, por ejemplo, hacerla un poco más lenta y la máquina automáticamente va a ir modificando lo que es la parte de la exposición de la imagen o de la toma. ¿Ya? Obviamente hay en las cámaras actualizadas ya hay una opción automática, digamos, en donde nosotros podemos poner como automático para que el diafragma ya sepa dónde tiene que hacer la exposición y dónde no. ¿Ya? Creo que ahora ya está un poco más fácil, digamos, tomar las fotografías que antes, porque antes sí o sí tenía que ser manual y no había cómo, o sea, ustedes mismos tenían que darle la exposición de la imagen manualmente, entonces era un poco más complicado. Ahora sí es un poco más fácil porque ya las imágenes y las cámaras son automáticas, ¿no? Por ejemplo, el ISO es la amplificación de la luz que captura el sensor de la cámara, ¿ya? La exposición al final de la imagen y el ISO están completamente relacionadas. Aunque el ISO, digamos, no forme, como por decir, una parte natural de la exposición, pero quita el ISO. Pero el motivo, digamos, es que el ISO aumenta la forma artificial de la exposición de la imagen, que ya ha sido capturada, ¿ya? Y a través de la apertura de la velocidad de la obturación. La obturación, por ejemplo, es la velocidad en que ustedes toman una imagen, ¿ya? Cuando ustedes agarran, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez un automóvil pasar y ustedes le sacan una foto, se ve, digamos, que la velocidad que ha corrido el auto, la movilidad, digamos, haga que la imagen se distorsione. ¿Han visto esa parte, no? Eso lo hace el obturador, ¿ya? De la cámara. Dicho de esta forma resumida, digamos, cuanto más alto sea el ISO, ¿ya? Más luz y hay más luz y hay más exposición, ¿ya? Y cuanto más bajo sea el ISO, va a ser obviamente más oscura. Y esto va a ser considerado que el resto del parámetro permanezcan fijos, ¿ya? A ver, aquí tengo otro ejemplo. A ver, aquí. Esto es un punto muy importante que nosotros tenemos que saber. Esto se llama el triángulo de la exposición. Como pueden ver aquí en la imagen. Es un triángulo de exposición, dice, ¿no? Ahí abajo. El triángulo de la exposición es una analogía para explicar los principales elementos que afectan a una exposición en fotografía. Los tres lados del triángulo tienen que estar siempre en equilibrio para poder tener la exposición correcta, ¿ya? Entonces, el triángulo de exposición es lo que nosotros necesitamos para tener una exposición de una imagen correcta. Tiene que estar bien alineada la parte de la apertura de la cámara, la parte de la velocidad o de obturación y la parte del ISO, que es la luminosidad, ¿ya? Esas tres partes se complementan y hacen una perfecta exposición, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver, esta es una imagen que conseguí de una cámara profesional. Así ustedes van a ver su obturador, ¿ya? Esto es para leer la exposición en la mayoría de los casos, digamos. Ahí donde está la flechita, donde está encerrado con rojo, ahí se puede medir lo que es la exposición de la imagen. Ya, si ustedes le dan al lado, bueno, si dice el EP, tendremos la exposición correcta, dice, ¿no? En la parte del centro, ¿no? Donde está la flechita, si está en 0, vamos a tener la exposición correcta. Si le damos muy a la derecha, donde dice más, se va a quemar la imagen y va a estar muy brillosa la imagen. Y si le damos a la parte donde dice menos, la imagen se va a ver muy oscura, ¿ya? Esa es la parte que hay que modificar, digamos, para que nosotros podamos tener una exposición correcta. ¿Correcto? A ver, ¿cómo podemos medir la fotografía? Ahí está, miren. En la parte de la cámara, ¿ven? Esa es una cámara Sony, por ejemplo, la que decía su compañero el día de anoche, perdón, anoche. Decían que hay cámaras buenas, ¿no? De la marca Sony, pero este es un ejemplo. Mira, estas cámaras son muy buenas, pero están ya muy actualizadas y tiene varias cositas que quizás nosotros hoy no podamos comprender porque son cámaras muy modernas, ¿no? Y son muy caras. Entonces, lo que hace esta herramienta, por ejemplo,
donde dice ahí Exposure Compensation. ¿Qué significa esto? Es que corrige el cero natural de tu exposímetro. Esto es un exposímetro de la cámara. Solamente moviéndolo hacia la derecha, si ustedes agarran y lo mueven hacia su derecha o izquierda para que la cámara, digamos, no trate de balancear la posición, usando un cero de exposímetro, sino un valor de posición más sobreexpuesto y subexpuesto. ¿Ya? El valor estimado inicialmente. Un buen ejemplo, por ejemplo, de esto es que cuando tratas de fotografiar un paisaje, por decirte, donde está cayendo nieve, digamos, en modo automático, la cámara generalmente se va a subexponer la imagen, ¿no? Porque el exposímetro detecta demasiado blanco, obviamente. En este caso tenés que configurar la compensación a +1 o +2. Así como les dije en esta parte de aquí. Ustedes ven demasiado blanco, tienen que bajarle un poquito a donde dice -2 puntos más o menos. Ahí. Y ya, ahí ya no se va a ver demasiado blanco y la imagen no va a salir muy brillosa. ¿Ya? A ver. Se puede ver la imagen, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Espera un ratito. Esta imagen es una, por ejemplo, han sacado una fotografía a un caballo y está sobreexpuesto. Porque dense en cuenta, ¿cuál es la diferencia de estas tres imágenes? Que esta tiene demasiado brillo, ¿cierto? Y cuando hablamos de demasiado brillo, hablamos de sobreexposición, ¿ya? Cuando hablamos de muy poco brillo, como se ve aquí, lo nombramos como subexposición. No se olviden siempre eso. Sub es para cuando otras imágenes están en negro, están oscuras, así como esta, es sub. Y cuando están así, es sobre, ¿ya? Sobreexpuesta. Imagen quemada, algunos le dicen imagen quemada, o tienen otro sobrenombre, ¿ya? La imagen en realidad tiene que ser así, perdón, así. Ni muy oscura, ni muy clara, ¿ves? Ahí está muy oscura, y aquí está muy clara. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Se nota, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos que la exposición de una imagen, a eso nos referimos, ¿ya? Cuando la imagen está muy oscura, cuando está con mucho brillo, la imagen tiene que estar así. ¿Okay? Aquí creo que tengo otro ejemplo de un paisaje. Por ejemplo, aquí. ¿Ve? Igual lo mismo. Aquí está muy subexpuesta la imagen. Aquí está sobreexpuesta. ¿Ya? Y la toma perfecta, se puede decir, es esta acá. Ni muy brillosa, ni muy oscura. ¿Ve? A eso nos referimos con exposición de imagen, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. Bien, entonces vamos a hablar sobre el otro tema, que es el enfoque. ¿Okay? Se puede ver en la imagen, ¿no? Se puede ver, ¿no? Sí, ahí. Sí. Ok. Vamos a hablar entonces de lo que es el enfoque, ¿ya? Perdón. Ahora sí. Bien, vamos a hablar en términos de óptica, digamos, de cámara. Podemos decir que enfocar, enfocar que es hacer coincidir que los rayos de luz que van hacia la cámara en un punto llamado foco, porque eso es enfocar, ¿no? La parte de luz que va hacia la cámara a su vez coincida con el sensor de la cámara. Eso es el enfoque. Que los rayos de luz que van a la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincida también con el sensor de la cámara, ¿ya? Pero prácticamente tenemos que hablar, podemos decir que enfocar es dejar nítido, digamos, aquello que está en una distancia concreta, ¿ya? Aquello que nosotros queremos enfocar. Así que enfocamos a alguien, en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a su alrededor va a estar claro también, ¿no?
Entonces, este concepto es importante cuando enfocamos. Estamos enfocando una instancia, digamos así. Si enfocamos una instancia, el sujeto se mueve. Antes de disparar debemos volver a enfocar, reenfocar, porque la distancia del sujeto va a variar. ¿Me entienden, no? Si nosotros hacemos un enfoque, algún objetivo, por decirle a una persona, ¿no? Y la persona se mueve, tenemos que otra vez volver a reenfocar, porque la distancia que va a estar esa persona ya no va a ser la misma de hace rato. ¿Me entienden? Bueno, hay otro concepto que influye también la nitidez de los objetos, que es una escena como una profundidad de campo, le decimos. La parte de allá atrás, no sé si pueden ver allá. ¿Se ve, no? Allá al fondo. Eso se llama profundidad de campo, ¿ya? Vamos a ver qué temas posteriores podemos hablar después sobre la profundidad de campo. Bien, podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando, digamos, el dial del objeto, ¿ya? Aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido, digamos, dejar que la cámara enfoque para nosotros. La mayoría de las veces es un poco más precisa que nosotros, ¿ya? Los humanos somos imperfectos. Sin embargo, los ojos de la cámara son perfectos, es una máquina y no se equivoca. Por lo tanto, es más recomendable dejarlo en la opción de automático, ¿ya? Nadie se tiene por qué sentir ofendido porque nunca nosotros nos vamos a comparar con una máquina. La máquina siempre va a ser, sus tipos de mediciones van a ser perfectas, no van a ser como la de los humanos, digamos, ¿no? ¿Ya? Las cámaras más antiguas solamente permitían enfocar en el centro de la escena, ¿ya? Sin embargo, las cámaras DSL o las cámaras actuales disponen de muchos puntos importantes en donde, por ejemplo, la parte automática que ustedes ni siquiera van a necesitar enfocar, eso automáticamente ya lo está haciendo. En lo que ustedes ponen nomás la cámara para enfocar algún objetivo, ya la cámara le ha hecho un enfoque perfecto ya. Esto facilita, digamos, que nosotros enfoquemos cuando nuestro sujeto o nuestro objetivo no está centrado en la imagen, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver, creo que tengo aquí un ejemplo. Bueno, ese ejemplo de aquí, ese. Por ejemplo, mire, fíjense, el objetivo no está centrado en la imagen, ¿no? Pero sí tiene un enfoque perfecto. ¿Por qué? Porque la cámara, como les digo, la cámara está en opción automática, digamos. Y ya le hizo el enfoque perfecto ahí. ¿Ve? Si hubiera sido manual, obviamente nuestro objetivo hubiera estado muy sobreexpuesto al lado derecho y quizás nuestra imagen hubiera salido un poco más distorsionada, ¿no? En esta parte nosotros podemos ajustar la cámara para que ésta elija por nosotros, digamos, el punto que quiere enfocar. Y bueno, este es el método más preciso. Si bien digamos, en aquella fotografía donde haya mucho movimiento, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿no? Que nosotros vamos a ver siempre que los jugadores están corriendo, están en movimiento, pueden resultarnos especialmente un poco más difícil pararnos y elegir el punto, digamos, el punto de enfoque, ¿no? En este caso es más recomendado dejar que la cámara elija por nosotros. En conclusión, que esté en automático, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, generalmente el objeto más cercano que coincida con uno de los puntos de enfoque, pero en aquellos casos donde podamos pararnos un segundo a elegir el punto de enfoque, es más que recomendable hacerlo, digamos, porque obviamente nosotros como personas vamos a poder darle ese toque, ese detalle, ¿no? De poderle hacer la toma. No va a ser nunca igual, por eso les digo, hacer el enfoque en cuanto a video que en cuanto a fotografía, ¿no? Siempre es un poco más complicado. Aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen. ¿Se puede ver esa imagen? Sí, ¿no? La chica está haciendo, en esa cámara, en esa imagen, por ejemplo, hay 3 tipos de enfoque, ¿no? Miren, la parte de aquí, la parte de adelante, que su mano derecha de ella está desenfocada, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Su mano izquierda está un poco más enfocada que la derecha y su cara está en perfecta condición, digamos, puede ser clara, muy clara, ¿no? Teniendo en cuenta que a menudo los objetos, digamos, se mueven, las cámaras actuales, las DSLR, tienen eso en cuenta, que nos permiten varios métodos de enfoque, ¿ya? Podemos configurar. Nosotros es configurable para que nosotros vayamos viendo cuál es la que nos conviene, cuál es la que nos gusta más. Si no sabíamos probablemente ahora mismo van a estar pensando cuáles son los 3 puntos de enfoque, ¿no? Hay 3 puntos importantes. Uno, por ejemplo, se llama el autofocus, ¿ya?
autofocus, que es simplemente consiste en que apretar el botón de disparo, ya, levemente, y el enfoque queda bloqueado hasta que dispara. La cámara solamente enfoca una sola vez. Este método se va a utilizar cada que la fotografía esté obviamente estática o quieta, digamos, ¿no? Hay otra que se llama autofocus al foco. Y este punto consiste en apretar el botón de disparo levemente y el sujeto va a quedar enfocado, y si este se mueve, de repente se mueve, la cámara se vuelve a reenfocar automáticamente. Ya no necesitan a ustedes otra vez volver a sacar el enfoque y otra vez volver a ponerlo. La cámara solita se vuelve a reenfocar, ¿ya? Este modo se utiliza para motivos que se muevan, digamos, de forma imprescindible, cuando ustedes no van a saber si la persona se va a mover o va a estar quieta, entonces ustedes lo ponen automáticamente en autofocus al foco y la cámara va a hacer su trabajo sola, ¿ya? Después hay otra opción, por ejemplo, que se llama autofocus al servo, ya que consiste más que todo que mientras uno aprieta el botón de disparo, la cámara enfoca continuamente, todo el tiempo está enfocando. Es un método muy útil para cuando el sujeto se mueve constantemente, como por ejemplo en los partidos de fútbol, ¿no? En esta opción ustedes tienen que poner en autofocus al servo, ¿ya? Aquí vamos a ver la distancia mínima de un enfoque. Ahí se puede ver. Distancia mínima de un enfoque. Los zoom, por ejemplo, cada objetivo tiene una distancia mínima entre un objeto y el sujeto, ¿no? Por debajo de la cual es capaz de enfocar. Para eso están los zoom de largo alcance en cada cámara, ¿ya? De 700 a 300 metros, por ejemplo, tienen una distancia mínima, ¿ya? Mayor de los objetivos del menor alcance. La distancia que puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento. Los objetivos específicos para la fotografía macro tienen, digamos, la distancia mínima entre enfoque muy baja, considerando que las consideraciones útiles en el enfoque, ya para enfocar con autofocus, por ejemplo, como le dije hace rato, es elegir el método del enfoque puntual, manual o automático. Hay tres opciones: puntual, manual o automático. Y pulsar la mitad del disparo. Una vez pulsando la mitad, podemos recomponer, digamos, la escena, pero obviamente cuidando, porque al pulsar el botón a la mitad también vamos a poder medir la luz, ¿ya? Y si esta cambia, al componer la escena, podemos variar un poco la exposición de nuestra imagen, ¿ya? A ver, otro punto importante en cuanto a ver, perdón. Ahí lo ven, lo que está encerrado, la opción esa que está encerrada. Ahí, cuando nosotros modificamos esta parte, hay una técnica que consiste en enfocar automáticamente, ¿ya? Con la cámara. Y una vez nosotros tenemos enfocado nuestro objetivo, pasa a modo manual, digamos, para que en el instante de la foto la cámara no se ponga a enfocar y podamos perder la foto. Esta técnica se la utiliza, por ejemplo, en fotografías nocturnas, donde al no saber, perdón, donde al no tener mucha luz, con la cámara no es capaz de enfocar, digamos, y se utiliza una linterna para iluminar donde queremos nosotros enfocar, ¿ya? Se enfoca y se pasa a manual automáticamente. Cuando se utiliza en fotografías el circuito donde podemos enfocar el suelo, donde va a pasar el coche, y así cuando este pase ya tenemos enfocada la distancia, ¿ok? Y por ejemplo, hay una imagen de, no sé si le ha pasado alguna vez a ustedes que han agarrado su teléfono y quieren hacer un plano detalle, por decirle, a un insecto, pero la parte no lo logra enfocar al insecto, sino lo logra enfocar a la parte de atrás. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, Lisa. Sí, ¿no? Bueno, en caso de poca luz, digamos, de la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello, la mayoría de las cámaras disponen de su sistema de ayuda. Sí. Es que estas cámaras que ustedes van a tener son cámaras, como les digo, son cámaras profesionales de trabajo, y todas estas cámaras tienen esas opciones de automático. Ya no hay necesidad de que nosotros estemos enfocando así como en el teléfono, por ejemplo, ¿no? Tratar de buscar el punto, el objetivo principal esté centrado, ¿no? Estas cámaras automáticamente tienen muchas opciones en donde nos van a ayudar para que la imagen sea perfecta y salga bien siempre, ¿ya? Bien, esto era en cuanto a enfoque, ¿ya? Y vamos a hablar ahora
acerca de lo que es el encuadre de una imagen. Ya estamos hablando de la exposición, estamos hablando del enfoque y ahora vamos a hablar del encuadre. Dígame. Se va a acabar ahorita ya el Zoom en menos de un minuto. Ya, bien que me dijo, ahora ya. Entonces vamos a dejar lo que es el encuadre para la próxima entrada. ¿Ya? Jonathan, le encargo, por favor. Ay, ya, se cortó. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Lisa, se escucha. Perdón. Ya, entonces como dice Jonathan, ya la